Bueno, voy a hacer lo mismo que has hecho, Íñigo, que me ha encantado. Y no voy a dar el currículum, lo miráis, está en la página web. Sí voy a decir que tenemos como dos perfiles. Dos personas tienen un perfil mucho más académico y, por tanto, eso de diagnóstico que nos van a ayudar. Y otras dos personas tienen un perfil más de intervención. Y de lo que vamos a hablar es de entender mejor la desigualdad. Yo creo que hay, de verdad, dos retos que nos esperan en lo que viene en el planeta. Uno es la crisis climática y otro es la desigualdad. Todo el mundo, en todos los países, está sucediendo desde los 80. La desigualdad está incrementando de manera muy preocupante dentro de los países. Es cierto que la desigualdad global está bajando, porque los países más pobres realmente sí que están subiendo. Pero si vamos de país a país, dentro de cada país está amplificándose de una manera preocupante. Entonces, lo que vamos a intentar es, desde el empleo, intentar entender el por qué y qué hay detrás. ¿Por qué desde el empleo? El empleo es absolutamente un vehículo, un termómetro del bienestar. Creo que lo sabemos todos, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo, y por tanto centrándonos ya en la parte laboral, es que hay dos tipos de desigualdades. Unas las que se generan por los que tienen frente a los que no tienen empleo. Y esa es la más importante. El no tener un empleo te aboca claramente a la cola baja de la situación laboral, incluso social. Pero también hay otro tipo de desigualdad que se está generando, sobre todo a partir de la crisis del 2008, que es la desigualdad en el empleo, para los que tienen empleo. ¿Vale? Pues en esta hora, que nos han quitado un rato, ¿eh? Oye, chicos, nos han quitado un rato. Teníamos hora y pico, ¿eh? Bueno, solo tenemos una hora. Pues en esta hora vamos a intentar abordar las dos partes, ¿vale? Entonces voy a empezar con Raquel. Raquel es una especialista de la desigualdad laboral y sobre todo de lo que tiene que ver con todo el proceso de cambio tecnológico. Entonces me gustaría, Raquel, sobre todo has hecho un trabajo muy reciente en economías, que nos dirías un poco cómo ha evolucionado la desigualdad salarial en Europa en general y en España en particular, para hacer un primer diagnóstico y entender bien qué hay detrás de eso que decimos desigualdad salarial. Muchas gracias, Sara. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a la Consejería de Empleo por organizar este foro, que creo que, como está bien diciendo Sara, hay dos temas que son muy relevantes y que van a jugar nuestra agenda en el futuro. Uno es el cambio tecnológico y el otro es la desigualdad. Y gracias, Sara, obvio, por invitarme. Cuando nosotros hablamos de la desigualdad, hay muchos tipos de desigualdad. Desigualdad en riqueza, desigualdad de las rentas del trabajo y desigualdad después de impuestos, que es nuestra renta disponible. Nosotros cuando vemos a España y la vemos comparada con el resto de países europeos en el año 80, el índice de Gini, de la desigualdad de las rentas del mercado, era de 42. Para quien no lo sepa, el índice de Gini va de 1 a 100. 100 quiere decir que hay una persona que tiene todas las rentas del mercado y el resto tienen 0. Y cuando el índice de Gini es 0, lo que quiere decir es que todas las personas de esa sociedad tienen exactamente la misma cantidad de renta, ¿vale? Entonces, en España, el índice de Gini era 42 en el año 80 y era muy similar al resto de países europeos, Reino Francia, Alemania, Dinamarca, que son en los que más me centro. Cuando vemos ese índice de Gini en el año 2019, que es el último dato reciente que tenemos, se incrementa a 50. Es decir, tenemos un incremento de 8 puntos, que para ser índice de Gini es muchísimo. ¿Y qué ocurre en el año 2019? Que cuando nos comparamos con nuestros homólogos, solo Reino Unido y Estados Unidos están por encima y el resto de economías europeas tienen un índice de Gini un poco menor que el nuestro. Una cosa muy importante que tenemos que entender del índice de Gini es cuando se produce un incremento, porque así es cuando nosotros podemos llegar a entender a qué se debe ese incremento. Y la parte fundamental es que en España, entre el año 90 y 96, primera crisis, y entre el año 2007 y 2013, segunda crisis, el índice de Gini en el primer tramo se incrementa un 3,5 y en la segunda crisis, la más reciente, la COVID, la anterior, la crisis soberana de deuda, se incrementa 5,5 puntos. Eso es brutal para una sociedad. ¿Y qué nos está diciendo el índice de Gini? Que realmente es contracíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que peor va la economía, más
crece la desigualdad en España. Esto es, aquí estaba hablando de la desigualdad de renta del mercado. Una vez que analizamos la desigualdad de renta, la que tenemos disponible, es decir, una vez que el Estado ha actuado, algo que es fundamental, porque una cosa es lo que nos pasa como para todos nosotros, ¿no? Salario bruto, salario neto. Una vez que vemos que el Estado actúa, ¿qué le sucede al índice de Gini? Y esto es fundamental. ¿Cuánto consigue el Estado reducir nuestro índice de Gini? En el año 80 lo conseguía reducir 10 puntos, así que pasábamos de 42 a 32. Y en el año 2019 lo consigue reducir 16 puntos, con lo cual pasamos de 50 a 34. Esto es una gran noticia para todos nosotros, porque sí que es cierto que el Estado español consigue reducir la desigualdad que generan las rentas del mercado. Ahora bien, cuando nosotros nos comparamos con el resto de países europeos, y aquí la mala noticia, estamos muy lejos de lo que el resto de países europeos consiguen reducir su desigualdad. Francia la consigue reducir 18 puntos, Reino Unido, aunque a muchos nos parezca increíble, la consigue reducir 20 puntos, Alemania 22 y Dinamarca 23 puntos. Entonces, aquí hay una reflexión muy importante. Por un lado, y ya nos lo mencionaba Susana González, entre el despilfarro y el desperdicio de talento, cuando hablamos del despilfarro, o a mí me gusta más, la eficiencia del Estado, el Estado tiene que mejorar. Nosotros tenemos que tratar de conseguir ir hacia esos países europeos. Tenemos que tratar de localizar cuáles son las personas más vulnerables que necesitan de verdad la ayuda estatal. Y por otro lado, y ya paro, lo que sí que tenemos que corregir es lo que pasa antes de la desigualdad de las rentas del mercado. Y ahí sí es donde cualquier gobierno de España tiene que cambiar el mercado de trabajo español, porque hay dos problemas muy graves que son los que generan los incrementos en la desigualdad, porque el 90% del incremento que se produce en la desigualdad viene solamente explicado por las fallas del mercado de trabajo, que son dos. Por un lado, y ya se ha mencionado aquí, la alta tasa de desempleo y por el otro, la alta precariedad. Y con esto creo que he hecho un resumen. Estupendo picture, Raquel. Antonio, vamos a entrar ahora en las desigualdades que realmente de esas personas que no pueden acceder a un empleo. Has tenido realmente responsabilidades públicas y en materia de empleo durante muchos años y seguro que ha sido un caballo de batalla, ¿no?, para vosotros el tema de qué hacer con esa desigualdad que se genera por los colectivos que no pueden acceder, que es una parte importantísima la de la desigualdad. Sí, efectivamente, ese es uno de las fuentes de desigualdad más importantes y todavía no está bien solucionada, ¿no? Naturalmente es una fuente de desigualdad en todos los países, pero es mayor en la medida que tienes mayor nivel de desempleo, como nos pasa a nosotros. Y sobre todo es mayor todavía cuando los niveles de paro de larga duración, que es aquella parte de los desempleados que llevan muchísimo tiempo buscando empleo, es mucho mayor que en el resto de los países. Tenemos, de todo el desempleo, tenemos como 1,2 millones de personas que son parados de larga duración. Y dentro de ellos hay una cifra próxima al millón que lleva más de 2 años en el desempleo. Y una cifra aproximadamente de medio millón que lleva más de 4 años en el desempleo, es decir, personas que carecen ya por completo de rentas, de prestaciones, que están en una situación de marginación social, laboral, etc. El paro de larga duración, por tanto, en España es mucho más alto que en Europa y, por tanto, es un factor de desigualdad ante el empleo y de desigualdad aporta niveles de desigualdad a la desigualdad total mayores que en los demás países. Y además ese paro de larga duración no se reduce ni siquiera cuando se crea empleo. La parte peor, el corazón del paro de larga y de muy larga duración apenas si se reduce incluso en los periodos de creación de empleo. Y la clave de ello, o lo que eso indica, es que esa es la prueba fundamental de que las políticas activas de empleo no funcionan en España, de que no tenemos unas políticas que de verdad igualen las oportunidades, sino que los parados de larga duración, con sus dificultades y sus deficiencias, se quedan ahí
eternamente, por decirlo así, en el desempleo. ¿Por qué no funcionan esas políticas de empleo que deberían funcionar? La clave está, desde mi punto de vista, en que no funcionan los servicios de mercado de trabajo. Es como si el sistema sanitario no tuviera médicos y, por tanto, no se hicieran diagnósticos y no se aplicaran tratamientos. Los enfermos, que son los parados de larga duración, no se curarían nunca. Y eso es exactamente lo que les pasa. El sistema de políticas de empleo solo ofrece medicinas que tienen que escoger los propios desempleados, sin ser médicos, sin conocer cuál es la enfermedad concreta que tienen y sin saber cuál es el tratamiento adecuado. Este es el problema de las políticas activas de empleo en España. ¿Cómo sabemos que eso es así? Pues, por ejemplo, dentro de la poquísima información que facilitan los sistemas públicos de empleo acerca de las políticas activas que realizan, pues porque hace unos pocos años hizo un estudio FEDEA, precisamente. Probablemente el único estudio cuantitativo que existe sobre las políticas activas de empleo. Estudió 250.000 de personas desempleadas, no unos pocos, 250.000. Y los resultados, sintéticamente, es que en 5 años el 90% de los desempleados no recibieron ninguno de los servicios públicos básicos de empleo. El 90%. Ni los parados de larga duración ni los de corta, ninguno. La situación, desde ese estudio, que fue hace unos pocos años, apenas ha mejorado. ¿Por qué es así? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué los servicios, si son tan básicos, no se prestan a los desempleados? El asunto es bastante complejo institucionalmente, hay muchos problemas, etcétera y tal, pero sintetizando mucho yo diría que hay 2 razones fundamentalmente. La primera, no funcionan los servicios de empleo, no se prestan los servicios de empleo porque el Estado no los financia y las comunidades autónomas tampoco ponen los recursos para ello. Así como sí que se financian los programas de empleo y formación, no se financian los servicios. Parece insólito, puesto que todos deberíamos estar de acuerdo en que son la piedra angular sobre la que se construye el resto de las políticas de empleo. Si no sabes qué es lo que le pasa a los desempleados, ¿qué programas de empleo y formación estás haciendo? Una pregunta rápida, Antonio. ¿Tú no detectas un cambio respecto a cuando tú tuviste responsabilidades ahora? Porque yo sí que creo que se empieza a hablar, ¿no? Hay vientos de cambio. El tema es complejo, pero sí da la sensación. Empieza a hablar, porque durante muchos años el problema que hemos tenido es una falta de diagnóstico adecuado. Y digamos, en fin, que había un hábito y había un poco una cierta tradición y una cierta inercia en la elaboración de las políticas de empleo. España viene de un contexto en el que probablemente en este terreno la inercia y el desconocimiento respecto a lo que se hace en el resto de los países europeos sea mayor. Y el segundo de los problemas, y yo con esto ya termino, de por qué esto es así, por qué no se realizan los servicios públicos de empleo, es porque no hay ninguna obligación de prestar esos servicios a los desempleados. La ley vasca. Eso se trata de corregir ahora con la nueva ley de empleo y seguramente con la nueva ley de empleo vasca, que no la conozco tanto. Pero esto no está suficientemente bien atado. Muy bien, Antonio, fenomenal. Y mientras tanto, pues tendremos el problema de la desigualdad y del paro de larga duración. Vamos a entrar en otra pieza de diagnóstico, si te parece, Sergio, porque has trabajado durante el último, digamos, tiempo en cómo la pandemia, que es de repente un shock que nos ha llegado, cómo nos ha afectado la desigualdad. Yo creo que también es interesante conocerlo. Vale. La pandemia tiene un impacto claramente diferente al de la crisis financiera de 2008, en el sentido de que ha sido más asimétrica sus efectos en el empleo, tanto en términos de empleo, de cómo ha afectado la cantidad de empleo, como en términos salariales. Lo que se observa, nosotros hemos hecho investigaciones, pero hay otras tantas y hay consenso, todos los análisis coinciden, es que ha afectado, hay una relación lineal mucho más a quienes están en la parte baja de la distribución, ¿no? Entonces, vale, esta crisis ha sido más breve también,
pero más asimétrica en el sentido de más regresiva que la crisis financiera, ¿no? ¿Por qué ha sido tan asimétrica, ¿no? Es una crisis que ha estado muy relacionada con la naturaleza del trabajo, ¿no? Es decir, ¿a quién ha afectado más? A los trabajadores que son trabajos manuales que requieren de contacto físico, ¿no? Que suelen ser normalmente los que tienen salarios más bajos, ¿no? Cuando hubo limitaciones a la actividad o parones forzosos de la actividad, fueron ellos quienes se vieron afectados, ¿no? En términos de empleo. Relacionado con esto, con la prevalencia de teletrabajo, ¿no? Llegó la crisis, yo pude quedarme en casa teletrabajando sin problema, como privilegiado que soy. Otros trabajos no pudieron hacer eso, por lo tanto, la crisis les impactó directamente en términos, de nuevo, de empleo y salariales. Entonces, por eso decía que es una crisis muy vinculada a la naturaleza del propio trabajo, ¿no? A las tareas, a lo que se lleva a cabo en ellos. También con la precariedad del mercado laboral, por supuesto, ¿no? Sabemos que la prevalencia del trabajo temporal es mucho mayor entre estos colectivos más vulnerables, ¿no? Y los ajustes en España se suelen llevar a cabo del lado de la demanda. Entonces llega una crisis y lo más fácil es prescindir de estos contratos porque son más baratos o simplemente esperar a que caduquen y entonces no renovar, ¿no? Entonces, por estas tres causas son algunas de las principales que explican por qué ha sido tan asimétrico, por qué ha sido tan regresiva esta crisis, ¿no? Y intentando mojarme un poquito solo, porque no conozco tan bien como los compañeros el día a día de la política, ¿no? Pero dado que existe este diagnóstico, dado que la crisis ha sido tan asimétrica, ¿qué podemos hacer, ¿no? Yo lo que invitaría es, algo se está haciendo al respecto, ¿no? Es reforzar el enfoque distributivo cuando pensemos en políticas para la recuperación, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Políticas de oferta, en primer lugar. Y se ha hablado mucho en este congreso, ¿no? De políticas activas. Ayer se habló muchísimo y de gente que conoce las tripas, así que poco puedo aportar en este sentido. Diría, ya se mencionó ayer, ¿no? Gastar más en los programas que son formativos, ¿no? Porque en España, comparativamente con Europa, se gasta menos, ¿no? Y quizá gastar menos en otros componentes. Pero las políticas activas no son el único componente relevante, ¿no? También en formación continua, que también se ha hablado de esto en el Congreso, ¿no? A nivel europeo, solo 1 de cada 10 personas en edad de trabajar participa de este tipo de programas, ¿no? Y no se trata solo de ayudar a los desempleados, que por supuesto es quizá lo más importante, pero también hay que ayudar a quienes ya están en el mercado laboral, ¿no? A trabajadores seniors, ¿no? Antes hablábamos del problema del envejecimiento, ¿no? También ellos se tienen que reciclar, pero también los trabajadores de ocupaciones poco cualificadas, de ocupaciones que están en riesgo de automatización, ¿no? Esa gente tiene que reciclarse, reformarse, por lo tanto, habría que impulsar estos programas. Y en este sentido, por supuesto, hay que impulsar estos programas, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque también sabemos, en base a la investigación, que existe lo que se llama el efecto Mateo, ¿no? Hasta ahora, al menos, quienes se benefician de este tipo de programas de formación continua no son los que más lo necesitan, son quienes tienen una posición más cómoda. ¿Eso qué hace? Puedes invertir, gastar en formación continua y no reducir el problema, sino lo contrario, ensanchar la desigualdad. Entonces, formación continua, por supuesto, pero tienen que ser quirúrgicas, tienen que estar claramente destinadas a los más vulnerables. De lo contrario, tenemos el efecto contrario. Y aparte de políticas de la oferta, que no es todo, diría que son clave, ¿no? Pues, dado que ha habido un impacto claramente asimétrico, políticas de tipo compensatorio, ¿no? En este sentido, y en mi opinión, pues son clave políticas como el ingreso mínimo vital o similares, el aumento del salario mínimo, incluso la ayuda esta puntual de los 200 euros, ¿no? Son medidas que además salió hace 2 días, creo, un informe de AIREF que se ha demostrado que son claramente progresivas, ¿no? Evalúan distintas políticas que ahora que se han llevado a cabo para mitigar el impacto de la inflación y lo que se ve es que estas políticas compensatorias tienen un claro impacto progresivo, mientras que otras, como las ayudas al transporte y demás, no son tan progresivas, por no decir que algunas son claramente regresivas, ¿no? Entonces, reforzaría esto. ¿Por qué? Al hilo de lo que comentaba Raquel, ¿no? Sabemos que redistribuimos más que antes, pero todavía menos que nuestros socios europeos. Entonces, si queremos redistribuir más, habría que invertir más en esta clase de políticas, en mi opinión. Yo quería añadir aquí que con la pandemia hay algo que se ha hecho muy bien, que son los ERTEs. Sí. Los ERTEs han sido una política que estaban ahí, siempre en el cajón, pero jamás se habían utilizado. Y esto ha provocado que todas aquellas personas que han estado afectadas por ERTE no han perdido el empleo. Y por eso la desigualdad ha aumentado mucho menos de lo que podría haber aumentado.
¿Qué lección debemos de aprender? Que los ERTEs deberían, ante este tipo de shocks, ir dirigidos a todas las personas trabajadoras. Y en este caso, sobre todo, fueron dirigidas a personas con contratos indefinidos. Entonces, una de las lecciones que creo que hay que aprender es la próxima vez que pase un shock de estos, las personas con contratos temporales deberían de estar exactamente igual de protegidas y, por tanto, deberían de estar en ERTE. Es algo así como que congelas la situación. Tú estabas en ERTE con 4 meses de lo que fuere, pues mientras siga la pandemia tienes que seguir exactamente en la misma situación. Yo creo que esto es algo que no es muy difícil. Se implementó muy bien el ERTE para los contratos indefinidos y hubiera aumentado muchísimo menos la desigualdad de esas capas que efectivamente, como dice Sergio, perdieron muchísimo por eso. Otra vez, fijaros cómo la desigualdad está muy vinculada en nuestro país, sobre todo, con el caer o no al desempleo. Tenemos que aprender a retener claramente a las personas trabajadoras cuando tenemos shocks de este tipo. Entonces, hemos hablado primero de políticas redistributivas, que ha comentado muy bien Raquel, cómo las políticas redistributivas, las transferencias, ayudan a incrementar o a disminuir menos la desigualdad. Sergio ha hablado de algunas políticas de oferta, las políticas activas de empleo, sin ninguna duda. Hay otro tipo de políticas, bueno, hay 2 tipos más, ¿no? Las políticas que llamamos predistributivas, las que hay que hacer antes de entrar en el mercado laboral, y las políticas que se hacen en la fase de producción. Y el salario mínimo es un ejemplo clarísimo de política que se realiza cuando se está produciendo, ¿no? Entonces, lo que haces es imponer un salario mínimo a una serie a un nivel determinado, ¿no? Entonces, Carlos es un experto en el salario mínimo. Yo he compartido con él mesa de asesoría del salario mínimo durante un tiempo. Él sigue en el panel. Y me gustaría conocer tu opinión sobre el impacto del salario mínimo sobre la desigualdad, porque es otra política que tenemos también que utilizar para disminuir ese terrible problema que tenemos, que es la desigualdad. Muchas gracias, Sara. Quizá lo primero es empezar definiendo qué es un salario mínimo digno, ¿no? Y ahí la referencia que empleamos en la comisión de expertos, también porque era la indicación que nos hizo el Gobierno, que en esto estaba sujeto a lo firmado por el Gobierno español, por el Gobierno del Estado, en concreto en la Carta Social Europea. La Carta Social Europea establece que un salario mínimo digno sería aquel equivalente al 60% que el empleado medio se lleva al bolsillo en términos líquidos, es decir, ya neto de cotizaciones y de IRPF, aquello que se queda ya para gastar, el 60% de lo que obtendría el empleado medio del país a tiempo completo, porque el salario mínimo se establece para los trabajadores a tiempo completo. Esto es lo que sería una medida de lo que se podría considerar un salario digno dentro de lo que serían los patrones de nivel de vida europeos. Hay que decir que en términos más teóricos o más genéricos, el salario mínimo es una referencia que está relacionada con el nivel de vida del país. Yo a veces pongo el ejemplo del conductor y no tanto con la productividad del trabajo. Perdón. Perdón, creo que ahora mejor. Bien, no tanto con la productividad del trabajo en concreto que se realiza, sino que hay una referencia en relación al nivel de vida del país. Por ejemplo, un conductor de autobuses en Bombay y un conductor de autobuses en Frankfurt, pues posiblemente realizan exactamente el mismo trabajo, que es conducir un autobús. Pero obviamente el salario que va a recibir el conductor de autobuses de Bombay va a ser muy distinto al salario que va a recibir el conductor de autobuses que conduce en Frankfurt, porque las personas que llevan en el autobús también son muy distintas. Y esto está relacionado, al fin y al cabo, con el nivel de vida de cada país o con la productividad media de cada país. Esa es la referencia que debemos tomar y el salario medio es también una proxy de esa referencia y el 60% sí que parece que para el entorno europeo es una medida suficiente, aunque es verdad que no hemos conseguido en la directiva europea conseguir sedimentar lo que sí algunos países hemos suscrito en la Carta Social Europea. Otro de los elementos positivos del salario mínimo, entrando en sus pros, es que efectivamente estamos comprobando, y sobre todo en esta segunda fase
de la Comisión de Expertos del Salario Mínimo, donde estamos analizando cuáles son sus efectos sobre la desigualdad, pues efectivamente se ve con un análisis, no hace falta gran complejidad en el análisis, que hay una compresión en la distribución salarial y que se reduce tanto la desigualdad del conjunto como, sobre todo, en la parte baja de la distribución salarial. Pero hay otro elemento añadido positivo, que es donde estamos dedicando más tiempo ahora, que es dónde se ubican esos trabajadores que perciben el salario mínimo. E igualmente también, si ordenamos los hogares de menor a mayor nivel de renta, lo que vemos es que hay una prevalencia de trabajadores que perciben el salario mínimo en aquellos hogares que se sitúan en la parte baja de la distribución. Por tanto, el salario mínimo sí sería un instrumento de intervención. Es verdad que no es el único y posiblemente tampoco es el más eficiente, pero sí es un instrumento que nos puede ayudar a reducir la desigualdad. Hay otros que ya se han citado aquí, como la creación de empleo, como la estabilidad en el empleo, como las políticas activas de empleo, como la vivienda o como las rentas mínimas de inserción, que efectivamente serían otros instrumentos que también son relevantes. En cuanto a los contras que puede tener subir el salario mínimo, y sobre esto ha habido, y Sara lo conoce muy bien porque discutimos mucho de esto en la Comisión de Expertos del Salario Mínimo, ha habido mucho debate y mucha polémica, pero yo creo que al final, por lo menos en el grupo de expertos y con los trabajos que teníamos disponibles, conseguimos llegar a un consenso productivo. Y en ese consenso productivo, pues es verdad que todos queremos subir el salario mínimo, pero no por encima de aquel punto donde, en vez de convertirse en un bien en términos de dignificar el trabajo o reducir la desigualdad, se pueda convertir en algo contraproducente y o destruya empleo, o mine la creación de empleo, o reduzca la intensidad del empleo. Aquí yo creo que simplemente en una mirada muy macro, y sin hacer el análisis riguroso que luego se ha hecho más microeconómico, ¿no? Parecía que había bastante recorrido para la mejora. Una de las gráficas, yo creo, de gran interés que se incluyó en ese trabajo era ver cuál era el poder de compra del salario mínimo en 2016, que fue el año previo a que se iniciasen las subidas, porque las subidas es verdad que todos tenemos en la cabeza la de 2017, que fue la del 22,3% a los 900 euros, pero la primera subida considerable se hace en 2017 y es de un 8%. Bien, pues el año previo al proceso que a mí me gusta decir, de normalización del salario mínimo, el salario mínimo tenía un poder de compra un 4,5% inferior al que tenía en el año 1980, lo cual es una barbaridad. O sea, 36 años sin mejora del salario mínimo en términos de poder de compra, incluso con una pequeña pérdida de poder de compra, cuando en este mismo periodo la productividad real aumenta un 60%. Teníamos un salario mínimo que estaba, de hecho, en las comparaciones internacionales, sobre todo si en el gráfico se ponía el nivel del salario mínimo y en el eje vertical se ponía la renta per cápita o cualquier elemento que expresase cuál era el nivel de vida del país, se veía que España estaba desubicada en lo que sería un nivel de salario mínimo razonable dentro del contexto europeo y con un nivel de dignidad suficiente, ¿no? Por lo tanto, en términos macros, parecía que había recorrido. Se empezaron a hacer una serie de estimaciones en relación a la subida de 2017 en función de modelos que se construyeron con la subida previa de 2017 y es verdad que los resultados no eran muy halagüeños en principio, lo que nos decía el Banco de España con cifras, bueno, no muy grandes, pero de destrucción de empleo apreciables y también la IREF en un nivel inferior. Hay que decir que es cierto que luego cuando se han tenido los datos, los microdatos, ¿no?, a través de la muestra continua de vidas laborales y ya no ha habido que hacer estimaciones a través de un modelo predictivo, ambas instituciones han rebajado considerablemente
a la baja el impacto en términos de destrucción de empleo. No solo eso, ya no hablan de destrucción de empleo, de lo que hablan es de menor creación de empleo, ¿no? Lo cual es un cambio sustancial. Sara de la Rica también hizo un trabajo muy interesante, del que al menos yo tuve oportunidad de asistir a una presentación, y en lo que tenía que ver con la intensidad del empleo también parece que el efecto era muy bajo. Nosotros, desde el Gabinete Económico de Comisiones Obreras, tengo que decir que hicimos el primer análisis de microdatos con lo que había en ese momento, que es verdad que tiene problemas porque no puedes eliminar todos los efectos, no puedes controlar por el resto de elementos que influyen en el proceso de creación y destrucción de empleo. Pero el único dato que existía de microdatos, es decir, donde se podía seguir a la misma persona antes y después de la subida, lo proporcionaba la EPA de flujos, que, como a lo mejor saben algunos de ustedes, permite seguir entre 2 trimestres a 5/6 de la muestra, porque la EPA renueva todos los trimestres 1/6 para evitar la atrición. Entonces, se puede ver cómo se mueven esas personas, pues, del 4º trimestre al primer trimestre, que es cuando aconteció en un primer momento la subida, ¿no? Nosotros lo que miramos ahí era simplemente cuál era la probabilidad de mantenerse el empleo de colectivos que estaban especialmente señalados por la subida del salario mínimo. En concreto, eran los trabajadores y trabajadoras que tienen un nivel de formación muy bajo, estudios primarios inferiores, o los trabajadores de la agricultura, ¿no? Con ese primer análisis y comparando esas transiciones con los 4 años anteriores, que fueron años de mayor crecimiento, ya se nos ha olvidado, pero 2019 fue un año de ligera desaceleración, luego vino la pandemia y lo convirtió en un muy buen año, de hecho fue un año de intensa creación de empleo. Bueno, pues comparando con los anteriores, lo que se apreciaba es que no se rebajaba la probabilidad de mantenerse en el empleo, con lo cual luego lo reprodujimos para los siguientes trimestres y efectivamente no se veía un efecto significativo. Te voy a cortar, Te voy a cortar, Sí. porque llevas 10 minutos y los demás han hecho 5. Ay, perdón, ¿Vale? lo siento. Así que Lo voy a siento, es cortar. que el salario mínimo es una cosa que... Es su pasión. Solo, si me permites para... Bueno, luego te voy a dar menos, o sea que... Venga, estupendo, estupendo. Una frase. Bueno, frase. Una. Carlos, venga, una. Bien. Sintetiza en una. ¿Qué tiene de transformador el salario mínimo? Que yo creo que esta parte te interesa, la parte transformadora del salario mínimo. Hay una parte que tiene que ver con la dignidad y la igualdad, que he comentado. La otra parte, que hemos visto otros trabajos muy interesantes, por ejemplo, el que ha hecho Dussmann para las subidas del salario mínimo en Alemania, y lo que ha venido a demostrar Dussmann, explicado en palabras sencillas, es que el salario mínimo actúa como una guadaña de los malos negocios. Y como consecuencia de la subida de ese nivel mínimo, entonces hay empresas que cierran, liberan su cuota de mercado, liberan los recursos laborales y financieros que están ahí y acaban esos trabajadores y esas cuotas de mercado recolocándose en empresas más productivas. O sea que el salario mínimo tiene un componente también de transformador del tejido productivo y de la oferta que señalaba antes Sergio. Muy bien, gracias, Carlos. Antes de pasar un poco a otra set de preguntas, que además yo ya quisiera que empezarais a entrelazaros unos con otros, creo que hay otro concepto de desigualdad importantísimo que es también necesario tocar, y es lo que llamamos la desigualdad de oportunidades. La desigualdad de oportunidades, de una manera muy sencillita, es aquella desigualdad que se produce por algo completamente ajeno a la persona. ¿Y qué es completamente ajeno a la persona? Pues un factor importantísimo es la situación socioeconómica de la familia cuando tú eras pequeño. Esa es una. El género es otra situación, que tú naces con un género determinado. También tu situación donde tú naces en territorio. Todas estas son circunstancias que lo que se ha visto es que afectan mucho a la desigualdad final. Y lo que hacemos normalmente en los estudios es tratar de, cuando miramos toda la desigualdad de renta, tratar de entender cuánto de esa desigualdad se debe a esos factores que no tienen que ver con la persona. Y lamento decirles que es enorme. O sea, más de la mitad de todo lo que vemos de desigualdad viene dado por las circunstancias donde tú naces. Territorio, situación socioeconómica. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que es importantísimo actuar para prevenir después lo que nos va a suceder en el mercado laboral. Y para eso hacen falta políticas predistributivas, fundamentalmente en la parte de formación.
Entonces, para transformar, que es de lo que va este congreso, intentar ayudar a cómo transformar, otro pilar muy importante que me gustaría también un poco saber vuestra opinión es actuar antes para prevenir esa desigualdad que vemos que claramente se genera por donde tú de donde tú vienes, porque esa es la que, sin ninguna duda, es profundamente injusta. Probablemente hay otra parte de las otras que dicen que tiene que ver contigo mismo, que también se ve afectado, ¿no? Quiere decir que... Pero esa es que es completamente nada tiene que ver con las personas, con lo cual, si creemos en una sociedad justa, habría que eliminarla, pero completamente. Y sin embargo, lejos de eso, parece que va aumentando la importancia de dónde tú vienes para saber dónde tú estás. ¿Qué tenéis? ¿O tenéis alguna opinión? Justamente como estabas comentando, cuando tú mides la desigualdad de oportunidades, hay una parte que es tus circunstancias y hay otra parte que mide el esfuerzo. Entonces, tú cuando lo correlacionas con cuánto es el crecimiento, la parte del esfuerzo sí que hace que nuestro PIB per cápita crezca, mientras que la parte que se debe a nuestras circunstancias no. Cuando nosotros medimos el esfuerzo y lo vemos, lo único que podemos hacer para tratar de, al igual que el salario mínimo, pasar la guadaña y que todos partamos de las mismas circunstancias, algo que es casi imposible, es mejorar la educación. Porque hay una cosa que no nos podemos olvidar. Todas las personas pueden nacer en familias distintas, pero el tiempo que cada individuo tiene sí que es el mismo. Entonces, si nosotros conseguimos que la educación sea una educación de prestigio, que tu título, cuando salgas al mercado laboral, tenga un significado, es ahí cuando vas a conseguir que las clases más bajas consigan llegar a puntos similares al resto. Por eso creo que la educación y mejorar las universidades públicas es fundamental. Sergio. A mí es un tema que me apasiona, así que quiero intervenir. Pero breve, ¿eh? Estoy así con Sara diciéndola. Bueno, soy un poco pesimista. Porque alguna de las preguntas que definían el Congreso, que describían el Congreso, decía, ¿existen barreras al acceso al empleo? ¿Existe desigualdad? Por supuesto, y van a existir siempre, siendo ser pesimista. Por supuesto, no es una cosa dicotómica, existen o no existen, es algo gradual, entonces es un ideal que hay que perseguir. Cualquier mejora es bienvenida. Como ha comentado Sara, porque nos estamos centrando en el tipo de desigualdades que se deben a que las oportunidades se distribuyen de forma desigual, no a las desigualdades que se deben al esfuerzo, al mérito que desarrolla uno, ¿no? Nos interesan estas porque son en las que hay margen de maniobra, en las que podemos hacer algo. ¿Por qué sabemos que es injusta? ¿Por qué sabemos que las oportunidades se distribuyen de forma desigual? Bueno, hay varios procesos, ¿no?, que entran en juego. Segregación, en primer lugar. Es evidente en el caso por razón de género. Las mujeres sobrerepresentadas en algunos sectores, como puede ser cuidados, servicios sanitarios, los hombres en otros, como servicios financieros, ¿no? Ese efecto composición ya hace que haya brecha salarial, ¿no?, porque los salarios en unos sectores y otros pues, son diferentes. También existe discriminación a día de hoy. Las investigaciones muestran que no tanto por razón de género, sí que hay segregación, pero no tanto discriminación, pero sí que hay discriminación por razón étnica y de clase social. Y hay evidencia de tipos distintos que muestra esto claramente. Hay evidencia experimental, ¿no? Gente que se ha dedicado a enviar currículum ficticios a empresas en los que son calcados los currículums, excepto una variable, que es la que determina la etnia o la clase social, el tipo de universidad, el que ha sido y otros proxies, ¿no? Y se ve que los retornos, los resultados, siendo el currículum igual, siendo la formación igual, varían muchísimo en función de la etnia o la clase social, ¿no? Aparte de este tipo de evidencia experimental, que por tanto es muy robusta, hay evidencia descriptiva, ¿no? Observas lo que le pasa a una misma cohorte de graduados en la misma rama, en la misma titulación, y unos años después no les va igual a todos. ¿Cuál es la única diferencia? La variable explicativa, el origen social, ¿no? También esto es importante tenerlo en cuenta porque no todo es la educación, es lo que quería señalar, ¿no?, para complementar un poco las intervenciones. No todo es educación y se pueden hacer otras cosas al margen de la educación formal, que es clave. O sea, es clave, por supuesto, hay que tener una educación más igualitaria, educar en roles más igualitarios para que eso no determine nuestras preferencias, el sesgo de autoeliminación, no de yo ahí no pinto nada, no intento esa trayectoria formativa. Pero se pueden hacer otras cosas. Fomentar el uso de currículum anónimo. Ya hay gente promoviendo esto, no puedes obligar, ¿no?, pero como buena práctica
eliminar la foto, no solo eliminar lo que decía, que quede solo fundamental, no tiene por qué quedar el tipo de escuela al que he ido, que son marcadores de clase al fin y al cabo, ¿no? Limitar el tema de las prácticas no remuneradas, es un coladero de privilegio. Solo se lo puede permitir quien tiene un colchón económico detrás, ¿no? Son puentes que te dirigen a buenos empleos y que solo se pueden permitir unos segmentos, no todos, ¿no? Entonces, ahí igualaría bastante, ¿no? Otra medida muy micro, ¿no? Que haya más datos e información en las empresas, ¿no? Datos sobre el perfil sociodemográfico de la gente, pero también sobre el origen social de los empleados, de los mandos intermedios, de los mandos superiores, de forma que puedas analizar, informarte sobre qué es lo que está pasando, detectar casos sangrantes de segregación, de discriminación y, por lo tanto, intervenir. Muchas veces no conocidos por las propias empresas, ¿eh? Efectivamente, Quiero decir que porque es un tipo de desigualdad que se canaliza a través de canales informales, no está escrito. Entonces, ahí yo quería añadir la importancia en Euskadi, dado que estamos en Euskadi, de la segregación en las escuelas. Tenemos un problema en Euskadi, lo sabemos, y afortunadamente yo creo que se está en este momento de transformación. Segregar a las escuelas por origen, sobre todo inmigrante nativo, ¿no? Nos viene una transición demográfica muy importante, van a entrar cada vez más personas de otros países y si se segregan y si se sigue esta política en la cual hasta ahora no se ha conseguido unir, entonces generaremos realmente unas segregaciones enormes y, por tanto, unas desigualdades de oportunidades enormes. ¿Alguna cosa más sobre esto o pasamos? Sí. ¿Sí? Pues venga. Más breve que antes. Venga. Sí, porque si no te corto. Muy bien. Coincido efectivamente. Por polemizar un poco, ¿no? en algún elemento. Que te gusta, ¿eh? Yo creo Polemizar. que no era lo que nos habías pedido, Sí, que fuera claro, divertido, ¿no? claro. Pues sí, podemos hacer algo más plano, ¿no? También. Decía Raquel antes que tenemos un problema de ineficacia del sector público. Yo no estoy tan de acuerdo en esto. O sea, yo creo que el problema que tenemos fundamentalmente cuando comparamos nuestro sector público con el sector europeo es que está permanentemente infrafinanciado. O sea, tenemos una presión fiscal, una contribución fiscal, mejor dicho, porque presión fiscal suena ya mal, ¿no? Una contribución fiscal que está 5,5 puntos por debajo, en términos del PIB, por debajo de la media europea. Es decir, si nosotros tuviéramos una contribución fiscal que estuviera solo en la media europea, todos los años recaudaríamos 68.000 millones de euros más. Y esto permanentemente lo estamos dejando de recaudar y lo estamos llevando a endeudamiento, se lo estamos lanzando a las generaciones futuras que tendrán que pagarlo. Si tuviéramos un Estado bien financiado, entonces pues podríamos tener mejor educación, mejor sanidad, mejores políticas, ¿no? Pero incluso podríamos ir más allá, ¿no? Hay propuestas ahora de grandes fiscalistas como Piketty o como Zuckman, ¿no? Que lo que están planteando es que, bueno, tiene que haber un mercado libre donde cualquiera puede generar una gran empresa. Es más, todos queremos que haya grandes empresas porque sabemos que las grandes empresas es donde están los derechos, ¿no? Pero una vez que esa persona pues, ya ha fallecido, esa riqueza debería volver nuevamente a la sociedad. A la familia le quedaría un porcentaje también muy alto, ¿no? Y eso debería servir para generar un capital fundacional para la gente joven y que con ese capital fundacional intentemos resolver lo que ha señalado muy bien Sara, esa aleatoriedad de la diosa fortuna, ¿no? Que nos hace caer algunos en familias pues bueno, que son propietarias de medios de producción y a otros en familias que tienen que vender su fuerza de trabajo para poder salir adelante. No es lo mismo nacer en el País Vasco que nacer en Extremadura o nacer en España que nacer en el norte de África, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ser más audaces, ¿no? De hecho, yo creo que vivimos tiempos de guerra que nos van a obligar a ser más audaces en estas propuestas. Antonio, espera, solo un pequeño comentario, porque a lo que se refiere a mí. Te voy a explicar porque para mí, y no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo ha dicho el propio Piketty, que el Estado español no es igual de eficaz que el resto, porque hay algunas políticas que no van enfocadas a las personas que realmente lo necesitan. Estamos en la universidad y todos lo conocemos. Por ejemplo, las becas que hay a día de hoy en la universidad están mal diseñadas. No, tiene que entrar un criterio claro que es la renta.
Y no todas las personas deberían de pagar lo mismo. Y no todas las personas deberían recibir una beca para ir a la universidad. Hay políticas del Estado que están mal diseñadas y que debemos mejorar. Y en la OCDE ya nos lo lleva diciendo más de 5 años. España tiene que mejorar y tiene que saber cuáles son los colectivos que sí que necesitan las transferencias y no hacer transferencias para toda la población. Con lo cual, yo lo he dicho, el Estado consigue reducir 6 puntos, pero puede conseguir hacerlo mejor. Tienes razón, la OCDE señala eso, nos dice que a los de abajo no tenemos transferencias bien diseñadas para que lleguen a eso. Piketty también lo dice, Zuckman también lo dice. Sí, pero no por... Quiero decir que el que no llega a los de abajo no es porque haya que generar un proceso redistributivo dentro del presupuesto. El problema es porque hay una infrafinanciación a veces. Ahora tenemos el ingreso mínimo vital, que ha tenido un desarrollo discutible, y las rentas mínimas que estaban en las comunidades autónomas. Pero en el conjunto de la Administración es una Administración muy presionada, ¿no? Incluso antes de las políticas de austeridad. Hay países como Portugal que recaudan menos y redistribuyen más. Sí, yo creo que es una cuestión decir, más quirúrgica, ¿no? Ayer salió muchísimo en las políticas activas, ¿no? Hace falta seguir personalizadamente a cada persona y darle lo que necesita. Pues esto igual, ante la pandemia, ante un shock de cualquier tipo, realmente para bajar la desigualdad lo que hay que hacer es ir quirúrgicamente a esos grupos que se ven más afectados. Claro, eso implica tener mejor información de cada uno, implica toda una modernización en la recolección de datos, pero que es perfectamente posible. Y así seríamos probablemente mucho más eficaces de cara a la desigualdad. Antonio, me interesa una parte muy importante que es la desigualdad dentro del trabajo. Hay otra desigualdad de la que tenemos que hablar, que es la pobreza laboral. Hemos encontrado, no existía antes, pero desde la crisis del 2008, la recuperación la hemos hecho con una devaluación salarial brutal. Y entonces lo que hemos conseguido es que haya colectivos que al tener un empleo no dejan de ser pobres. Y por tanto creamos una nueva desigualdad que es esa pobreza laboral de muchos colectivos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero, como siempre, estudiar bien la cuestión. En el asunto de la pobreza laboral nos pasa otro tanto como en el del desempleo, que estamos a la cabeza de Europa. En todos los indicadores que miremos de pobreza laboral, con distintas características de las personas y tal, siempre estamos entre los primeros lugares de Europa. Algo debe pasar aquí. Algo autóctono debe haber en España, aparte de los factores que afectan en general a todos los países, que han hecho que en una gran parte de ellos, no en todos, pero en una gran parte de ellos haya aumentado en las últimas décadas la pobreza laboral. Pero sin duda no como aquí. Aquí realmente los niveles de pobreza laboral son enormes. Y yo creo que hay varios factores autóctonos. Uno primero, que tenemos un sistema desde hace unos años de devaluación salarial abierta y a disposición de las empresas, que no tienen que justificarlo, el famoso artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite la utilización permanente de la devaluación salarial. En fin, los efectos son bastante evidentes. Si miramos las estadísticas, los salarios para los mismos puestos de trabajo, es decir, eliminando los efectos composición dentro de las estadísticas salariales, han caído muy intensamente en la última década. Y esto se ha producido fundamentalmente porque estamos midiendo los mismos puestos de trabajo, no puestos dispares y comparando unas cosas con otras. Y esto se ha producido porque hay algún sistema de devaluación salarial que sin duda es el del artículo 41. Eso ya ha provocado una dispersión, una abertura de las desigualdades salariales, una apertura muy grande. En segundo lugar, en España, en mi opinión, ha proliferado mucho más que en otros países la baja intensidad laboral, la baja intensidad en el trabajo. Hay muchísima gente, millones de hecho, que trabajan con niveles de intensidad laboral muy bajos, trabajos de muy corta duración o trabajos esporádicos, tiempo parcial de baja intensidad y tiempo parcial engañoso. Y digo engañoso, ¿qué quiero decir con tiempo parcial engañoso? Porque prácticamente España es uno de los pocos países en los que el tiempo parcial
puede ser en términos de jornada anual tiempo parcial, pero en términos de jornada diaria, semanal y mensual, más largo que el de jornada completa. En fin, hemos inventado aquí la cuadratura del círculo. Y finalmente, trabajos temporales y estacionales. 4 tipos de trabajos de baja intensidad laboral y de baja intensidad salarial, porque todos combinan baja intensidad y bajos salarios. Esos trabajos, desde mi punto de vista, se podrían y se deberían organizar desde el punto de vista productivo y empresarial de otra manera. No es que no se vayan a prestar, en todos los países se prestan esos trabajos y esos servicios, pero una buena regulación daría lugar a trabajos mejor pagados y a menos trabajos de pobreza. Tenemos limitaciones con el salario mínimo. El salario mínimo es una buena herramienta para corregir otro tipo de efectos, pero aquí necesitamos herramientas específicas para combatir ese tipo de problemas laboral, que por otra parte son trabajos feminizados, etcétera, que esto es claramente discriminatorio y que responden a una regulación laboral muy antigua. O sea, que muy entiendo antigua. que tenemos un salario mínimo, ¿no? Y, por tanto, efectivamente conseguimos que al menos por hora trabajada tú tengas ya un salario mínimo que al menos te saca de estar en riesgo de pobreza laboral si lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como 2 retos, ¿no? El primero, este colectivo que está aquí de pobreza laboral está sobre todo porque no es capaz de trabajar el número de horas que debería para llegar a casa con un salario digno, ¿no? Y esta es una de las razones. Y ahí está la temporalidad y, por tanto, la precariedad. Y la siguiente es pues, negociación colectiva donde se pacten unas condiciones dignas. Hay una tercera, ¿no? Y es crear mejores empleos. Estamos ante unas transiciones importantes, pero tanto la transición tecnológica como la transición climática nos va a permitir crear nuevos empleos. Y, por tanto, ahí yo creo que es fundamental pensar en qué tipos de empleos queremos crear y dar prioridad a algunas innovaciones o unas inversiones respecto a otras. Porque una de las cosas, y para eso quería un poco que terminara Sergio, hemos hablado bastante en otras ponencias sobre el cambio tecnológico y cómo realmente cambia las tareas y cambia, de alguna manera, la faz, ¿no? de los empleos. Pero es importante ver cómo eso afecta a la desigualdad. Y Sergio has trabajado, cuéntanos un poco cómo esa polarización, cómo ese cambio tecnológico afecta a la desigualdad. En términos de habilidades, por ejemplo. Sí, efectivamente, el cambio tecnológico hace que las tareas fundamentalmente más rutinarias no son las más fácilmente estandarizables, codificables, se sustituyan fácilmente, ¿no? Por lo tanto, esos trabajadores están en riesgo. Por el otro lado, ¿cuáles son los trabajadores, los perfiles, las habilidades, yendo a lo más granular, ¿no? ¿Qué más se están demandando hoy en día? Y que menos. ¿Y qué? Y que menos. Y que menos. Porque para la desigualdad nos preocupan las que menos. Sí, pues a esos trabajadores ocupados en ocupaciones más rutinarias, estandarizadas, habría que tratar de reconducirlos formales, darles formación en estas otras que son, la evidencia a día de hoy muestra que las que están siendo más demandadas son habilidades digitales. No hay necesariamente que pensar en cosas súper avanzadas, que también es una parte importante de la economía, pero muchas empresas lo que piden es a nivel de habilidades digitales básicas, manejo de datos y análisis de datos, manejo de plataformas para compartir información, etc. Y aparte de estas se mencionan lo que se llaman, y aquí hay todo un debate con el término, ¿no? Habilidades sociales, habilidades blandas o habilidades no cognitivas, ¿no? Que aparecen de forma repetida en la literatura. ¿Qué son estas? Son las referentes a la capacidad de organizar y planificar, el trabajo en equipo aparece de forma repetida, creatividad, habilidad para comunicar, etcétera. ¿Por qué sabemos que estas habilidades son importantes? ¿No? Hay hay varios tipos de evidencia que lo muestran, ¿no? Se ha observado cuáles son las ocupaciones y Mario mostraba antes evidencia en este sentido, ¿no? Se ha observado cuáles son las ocupaciones que más han crecido en los últimos años. Se han troceado por tareas al nivel más fino, y se ve que las que más han crecido puntúan alto en habilidades digitales y sociales o no cognitivas. Son las asociadas a los salarios más altos, son las que quienes ganan más las mencionan como clave en su desempeño en el día a día.
Aparecen también en los anuncios online, como mostraba Mario, también aparecen de forma recurrente, ¿no? Tanto evidencia de CEFOP como del Burning Glass en UK, que son anuncios online, aparecen de forma repetida, ¿no? Además, lo que comentaba antes, dado que se requieren de incertidumbre, ¿no? De trato humano, por lo tanto, son más difíciles de automatizar. Vale, a pesar de que son tan importantes ambas, hay brechas, ¿no? En Europa hay como alrededor del 16% de las personas en edad de trabajar reportan que no tienen habilidades digitales, ¿no? Mientras que 9 de cada 10 empresas consideran que es importante, ¿no? ¿Cómo impulsarlas? Ahí está la formación. Sí. Y la recualificación. Empezando por el sistema educativo formal, porque si tenemos en cuenta que si las habilidades sociales no conectivas son clave, ni siquiera forman parte del currículum educativo. Entonces se genera ahí un puente a la desigualdad tremendo, ¿no? Porque son un tipo de habilidades que están más que se transmiten en el hogar. Por lo tanto, se transmiten de una forma muy desigual, ¿no? Dependen más de la agenda de contactos de tu familia, dependen más del capital humano, de factores que hacen que se distribuyan de una forma muy desigual. Por lo tanto, luego en el mercado laboral se cristalizan unas desigualdades previamente existentes, ¿no? Por esa razón habría que incluirlas en el currículum formativo, ¿no? Para que haya un cierto efecto igualador en ese sentido. Otro canal sería el aprendizaje continuo, ¿no? Programas de lo que se llama upskilling, reskilling, ¿no? Para que también se beneficien de ello los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que están en situaciones de más riesgo, ¿no? Los trabajadores mayores también, que tengan la oportunidad de reciclarse para continuar, como hablábamos antes, con carreras laborales más largas y más estables. Simplemente, y para terminar, mencionar a este respecto, si se inciden estas políticas de oferta, que no son las únicas, pero si se incide sobre ellas, como decía antes, cuidado, que no beneficien solo a los que están en situación mejor, que no me beneficien a mí, que beneficien a quien realmente se está dedicando a algo que va a ser automatizado, que una tarea o habilidades que van a quedar obsoletas. Yo hay una última... ¿Sí? Si me permites, es que me parece muy interesante. Quería hacer una postilla muy breve. Vamos a ver. Todo esto tiene muchísimo que ver también con el caso de los desempleados, aunque los trabajadores pobres están también en la misma situación, ¿no? Parece que hay una maldición, una condena y tal. Hablábamos antes de la herencia negativa, los que no han tenido oportunidades, ¿no? O los que menos oportunidades han tenido. Y ahora tampoco tienen oportunidades para salir. Yo hice un cálculo de quiénes son los parados de larga duración. 6 de cada 10 provienen de empleos de baja o muy baja cualificación. 6 de cada 10. Y 6 de cada 10, además, son mayores de 45 años. O sea que tenemos el perfil ahí. Hablamos de todo esto, pero ¿quién se va a ocupar de ello? ¿Quién se va a ocupar? Antes tú decías esfuerzo y oportunidades, decía Raquel. Yo creo que el primer esfuerzo lo tienen que hacer las administraciones públicas. Alguien tiene que ocuparse de dar esas formaciones a quien las necesita. Y sobre todo a quien más las necesita, que son los que están en peor situación en el mercado laboral y en el empleo, en el desempleo. Por tanto, yo creo que quería ahí están terminar los con una desafíos, pequeña ¿no? evidencia que es muy clara. Hemos hecho un estudio en el cual miramos la evolución salarial de personas por algo que se ve que es nivel educativo alcanzado y miramos quiénes no hacen nada más que estudios secundarios obligatorios, quién realmente llega a unas formaciones medias y quién llega a formaciones superiores o bien universidad o bien formación profesional. Les partimos a todos de cero. Y en los últimos 10 años lo que observamos en Euskadi es todos aquellos que han tenido formación profesional media, superior o universidad han producido un aumento muy relevante en los salarios, mientras que aquellos que solamente tienen educación secundaria y no más han tenido un descenso enorme. Por tanto, aquí hay una lección. En Euskadi tenemos la suerte de que no hay muchas personas con abandono temprano, que es esto de no haber alcanzado más que educación obligatoria. Pero deberíamos de llegar a cero, que no haya nadie de nuestras personas jóvenes que no alcanzan formaciones profesionales medias o superiores. Y yo creo que esta es otra de las tareas que nos van a transformar Euskadi. Si me permites... Estará ya por aquí viniendo, ¿eh?
Pero no, brevemente. tú aprovecha, que va a venir. Brevemente, aprovecho. Pero como has empezado por poner un diciendo dato encima que te de la habíamos robado tiempo… Gracias, Eva. no más. Que es por que nos poner habían un robado dato tiempo, más Carlos. encima de la mesa de gran interés del conjunto de España, nosotros tenemos la tasa de universitarios sobrecualificados más alta de Sí. toda Europa. También. Y entonces aquí la reflexión no es solo desde la oferta de empleo, sino que también la reflexión la debemos hacer desde la demanda. Tenemos un aparato productivo infradesarrollado que no es capaz de producir suficiente empleo para todas y para todos y de premiar ese esfuerzo al que hacía referencia Raquel, ¿no? Uniéndolo con lo de Antonio, ¿no? La regulación laboral, el salario mínimo, la hiperflexibilidad en la utilización de los contratos temporales que tenemos desde el año 85 no han ayudado, han significado un incentivo para las empresas para especializarse en las partes del proceso productivo que generan menos valor añadido, donde el beneficio se puede generar sin producir valor, sino simplemente rebajando condiciones de trabajo. Entonces, la regulación es muy importante tener un salario mínimo homologado con Europa, es muy La importante. guadaña de la productividad. Efectivamente, Es decir, tiene que haber un mínimo de productividad exigible para negocios y creación de empleo. y aproximarnos al modelo europeo, como planteaba Sara también. Los ERTES es movernos a la forma de gestionar la Flexibilidad crisis interna. que hacen en Centro Europa. Entonces necesitamos modernizarnos en ese sentido, ¿no? Para transformar las empresas y el aparato productivo y premiar a los empresarios que arriesgan para generar valor y no cambio al empresariado que intenta generar beneficio pero limando las condiciones de trabajo. Bueno, pues Yo me he portado fenomenal como moderadora. tenemos… Bueno, ¿Una pero hora? les has cortado tú mucho. Claro, mucho porque mejor que yo. yo soy académica, no sabéis Sí, lo que sí, es esto. por eso, vamos. Estás en mitad de Estaba ahí una ponencia. primero en las filas. Ahí te dejan. Con Sara. ¿Preguntas? ¡Hala, hala, hala! Vamos allá. ¿La luz podrían encender? Gracias. Y Que no les vemos. Ahora sí. Yo quería plantear dos pequeñas reflexiones sobre la situación concreta en Euskadi en relación a dos cuestiones que han salido y luego una pregunta más general. La primera tiene que ver, por una parte, la cuestión de los trabajadores pobres. Es verdad que hay tres razones, una que tiene que ver con los salarios y con la devaluación salarial, otra muy importante, quizá incluso más, tiene que ver con la intensidad laboral, pero una tercera tiene que ver con el resto de los ingresos que tienen las familias. La pobreza laboral se mide a nivel de familia. Una diferencia fundamental con otros países es el resto de las prestaciones que reciben las familias de los trabajadores pobres. En los estados del bienestar más cercanos a los nuestros reciben prestaciones por vivienda, reciben prestaciones familiares. Aquí estamos empezando a tener algo de prestaciones familiares, pero hemos tenido poquísimo hasta ahora. Establecen también complementos salariales, ayudas a trabajadores pobres. Entonces, reciben, además que están vinculadas al tamaño de la familia, cuando tienen que ver con las prestaciones familiares, y el tamaño de la familia también tiene mucho que ver con el tema, por la propia forma de medir, con la pobreza laboral. Entonces, un elemento fundamental de la pobreza laboral está fuera del mercado de trabajo, tiene que ver con el resto de las prestaciones que reciben las familias. Y eso tiene que ver también con el debate sobre la eficiencia del estado del bienestar. El problema del estado del bienestar en España es que está muy dirigido a las personas que han contribuido, que han cotizado. Es un estado del bienestar muy contributivo que no apuesta por prestaciones más allá de la universalidad o no universalidad, que habría que, entre focalización y universalidad, el debate es muy importante y no sé si está suficientemente resuelto, pero más allá de del debate sobre universalidad y focalización, tenemos un modelo de prestaciones económicas que está muy orientado a las personas que han cotizado, que han tenido trayectorias laborales muy estables, que son los hombres de la generación de mía quizá, desde luego de la de mi padre, pero no a las mujeres o a los jóvenes o a las personas que han tenido trayectorias inestables. Y como no damos ayudas ni por vivienda, ni por familia, ni por bajos salarios, etcétera, etcétera, el problema de la ineficacia del modelo de bienestar está sobre todo en esa orientación tan contributiva y tan orientada a las cotizaciones. Y en relación a eso también quiere decir,
Raquel nos ha planteado cómo se ha modificado en España la pobreza antes de prestaciones, la pobreza que genera el mercado de trabajo o la pobreza o la desigualdad que se genera al final. Yo sí apuntaría que en Euskadi han pasado dos cosas muy importantes que hay que recordar. Euskadi hasta el año 2016 tenía tasas de pobreza primaria, de pobreza generada por el mercado, mucho más bajas que Europa y mucho más bajas que España. Hoy tenemos tasas de pobreza primaria, las que genera el mercado de trabajo, equiparables a las de España y equiparables a las de Europa. O sea, hemos perdido la capacidad de distinguirnos de Europa y de España en un mercado de trabajo que genera menos desigualdad. Y lo que hemos hecho es darle mucha más carga, mucha más responsabilidad al modelo redistributivo. Entonces, con esa introducción demasiado larga, mi pregunta sería, lugares como, y también extendería la pregunta a Sara, que quizá también conozca de cerca la situación de Euskadi. En lugares como Euskadi, con economías, con modelos productivos como el de Euskadi, ¿qué capacidad habéis hablado? Claro, hemos hablado de regulación de empleo, hemos hablado de regulación de lo redistributivo, pero ¿qué capacidad tenemos para lo que habéis planteado al final? Establecer modelos productivos, políticas industriales, a poder ser capaces de acoger empresas que sean competitivas en el mundo y que no generen pobreza, que no generen desigualdad. ¿Tenemos capacidad para hacer eso o esa batalla está perdida? Bueno, pues empezamos otra hora. Sí. Pregunta de Josep, otra hora. Os voy a pedir brevedad. Porque un par de días lo contestamos. Joseba ya nos ha agotado todo el tiempo para las preguntas, o sea que Cristina también está aquí y aquí. Había pedido ella antes, pero primero, contestarle, por favor. Yo muy brevemente, Sí, por favor. Joseba lo que está hablando es de más política redistributiva para ciertos colectivos, para que efectivamente esa pobreza laboral también disminuya, pero claro, volvemos un poco a eso hay que pagarlo. Por tanto, más eficacia, que yo creo que podemos avanzar, pero también mayor capacidad. Porque al final lo redistributivo de alguna manera hay que sacarlo. Entonces yo creo que apuntas hacia esas dos tipos de políticas que habrá que implementar. Siguiente pregunta. Es una pregunta muy corta, es para Sergio, porque me ha parecido muy interesante lo que has hablado del sesgo que introducen los propios currículums a la hora de ofrecer empleo. Entonces, mi pregunta es, hago la pregunta y luego una valoración muy cortita. La pregunta es, ¿crees que son eficientes como instrumentos las acreditaciones que reciben o que se someten y luego reciben las instituciones, da igual que sean de naturaleza empresarial, académica, da igual, en términos de diversidad e inclusión? O sea, esto de más allá de qué bien queda estar acreditado en diversidad e inclusión, no, que llegue a ser una exigencia para las instituciones. Yo, desde luego, en el sector financiero, y por eso como el sector financiero tiene un sesgo incluso de género, que lo tiene, nosotros nos ha costado, no ha sido fácil, pero tengo que decir que como estamos acreditados, y por supuesto quitamos todos los datos del currículum, no podemos ver la foto, nada, no podemos tener ningún dato. Cuando ya elegimos quién hace bien los casos de inversión, que era el caso, no voy a enrollarme, recibimos los 10 mejores casos. Vale, una vez que ya tenemos que contactarles para pasar segunda ronda, 10 hombres. 10 hombres. ¿Cuál es la conclusión? Podría ser una conclusión, bueno, lo hemos hecho bien, pero han salido 10 hombres. La acreditación no nos lo permite. Ya. Si son 10 hombres, es que no hemos hecho bien el acceso a las fuentes, a dónde llegamos para que nos lleguen currículums. Entonces, esto nos obliga y nos obliga y nos obliga. A seguir. ¿Cuál es el resultado? Es que no se puede aceptar que elegir entre 10 hombres, que es inaceptable. Sí. Tienes que tener más mujeres, por si no, no has hecho bien el acceso. Ya. Entonces, a eso me refiero. ¿Te parece útil que haya una acreditación que realmente sea un requisito en general para las instituciones? No sé si es útil en el sentido de, en primer lugar, porque no puedes obligar a las empresas a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, en el sentido de qué beneficios tiene y qué incentivos tienen para que lleven a cabo esta clase de planes, ¿no? Por lo que dices, quizá una posible solución, y no es mi campo concreto, o sea que desconozco bastante, ¿no? Pero quizá combinar esta clase de medidas con algo similar al establecimiento de cuotas. No sé si te parecería alguna solución viable.
No, recibiendo dinero público perfectamente. Yo creo que ante cualquier impulso por parte de lo público tú puedes meter cualquier requisito. Yo creo que hay que avanzar por ahí. Cuesta, hay reticencia, pero yo pienso que hay que avanzar por ahí. Última pregunta, porque yo estoy encantada de que hagan preguntas porque da fe de que ha sido interesante y de que están a gusto, pero si no, se nos va a hacer tardísimo como ayer. Sí, bueno, yo quería poner de manifiesto una cuestión. Se ha puesto de manifiesto muy ligeramente y es que yo soy de Extremadura. Yo tengo 408 mercados laborales distintos, uno por pueblo, porque no tenemos ningún tipo de infraestructura que permita ir de un pueblo a otro. O sea, yo vivo en un pueblo que tiene otro pueblo 10 kilómetros y otro 6. Como no te guste mucho andar a correo y en bicicleta, no puedes llegar, porque no hay transporte para el empleo. De hecho, voy a ser víctima dentro de un rato, porque me quedan 8 horas de viaje. Entonces, la cuestión es, bueno, entiendo que esta superación de la desigualdad en el empleo tiene que involucrar muchísimo más. Es algo muy transversal, es decir, hemos hablado de los déficits de ingresos que hay en el Estado por el alto grado de fraude, que evidentemente impide que haya recursos suficientes para políticas más sociales, etcétera. En el caso de Extremadura, es que, salvo que seas funcionario y vivas en Badajoz o en Cáceres, no tienes un transporte público para desplazarte, en este caso a Mérida, para una ciudad. En el resto, nada. Entonces, bueno, pues esos déficits, que además conllevan también otro déficit también de desigualdad, en este caso entre hombres y mujeres. Si en la casa hay un coche y los dos quieren trabajar fuera, ya sabemos quién se va a quedar sin el coche, en un 90 y muchos % de los casos. Entonces entiendo que toda esta desigualdad debe superarse, pero desde un punto de vista global. Y, por supuesto, por último, que estemos mucho más unidos entre políticas sociales y empleo, pero con unos itinerarios de socioempleabilidad para todas aquellas personas que hacen falta, porque muchas veces hacen falta actuaciones sociales y lo tenemos en los servicios públicos de empleo y viceversa. Gracias. Yo me apunto, no porque tenga nada que responderle, sino al contrario, para tomar, digamos, lo que él ha dicho más o menos como que hay 130 mercados laborales en Extremadura, uno por pueblo, ¿no? Algo así. Pero es que eso me trae a la cabeza otro de los asuntos de los que no hemos podido hablar, naturalmente, por la falta de tiempo, en las políticas de empleo. En las políticas de empleo tenemos 17 mercados laborales, porque no hay de ninguna de las maneras una posibilidad de conocer ofertas y demandas de empleo de unas comunidades a otras. Seguimos igual. Y eso es una fuente de desigualdad, de falta de oportunidades, en fin, de falta de movilidad laboral, de todo, ¿no? Pero eso sigue ahí pendiente, absolutamente pendiente. Sí, está fragmentado, el mercado laboral está fragmentado por las políticas de empleo ante el desempleo. Sí, pero bueno, es que también hay muchas diferencias, ¿eh? O sea, es que yo creo que este tipo de cosas tienen que ser quirúrgicas. Entonces, efectivamente, en un sitio como Extremadura, con esa problemática, pues una de las fuentes de desigualdad es esos problemas de movilidad. Y, por tanto, en ese sector lo que habría que hacer es medirlo y tratar efectivamente de ver cómo transformar. Cada sitio tiene una serie de barreras diferentes y yo creo que no se puede. Lo que pasa es que es verdad que cuando hacemos un diagnóstico, en general, pues sacas un poco las cosas que más afectan, pero luego hay que ir sitio por sitio, región por región, porque en cada caso las problemáticas son muy diferentes. En algunos sitios son más de vivienda, otros sitios son de transporte, y yo creo que es que aquí no es pan para todos. Yo creo que la vivienda es uno de los aspectos que efectivamente dificulta mucho también la movilidad entre esos 17 mercados de trabajos en las comunidades autónomas y localmente también por temas de movilidad, pero también por temas de MOSDE. Y está conectado con esas capacidades que debe tener el Estado a las que hacía Sara referencia de suficiencia. Desgraciadamente, no contamos con un parque de viviendas públicas que regule el precio en el sector privado, como sí nos ocurre en la sanidad y en la educación, y eso permite que incluso los servicios sanitarios privados o educativos sean muy asequibles, sí, ¿no? Sobre todo si nos ponemos a hablar de vivienda ya. Otro congreso de vivienda para la próxima vez. Muchísimas gracias a los 5 por haber estado, por lo interesante que ha sido Sara de la Rica, Sergio Torrejón, Carlos Martín, Raquel Sebastián y Antonio González.